Hola, hola, muy buenas noches a todos a quienes nos acompañan en este primer webinar de Gustar Gestión Integral, un espacio que retomamos en este 2023 con un objetivo muy específico: acompañar a los empresarios con información clave y útil que les permita gestionar sus restaurantes, entender herramientas que les pueda ayudar a tomar decisiones y aprender a enfrentar todos estos retos que en este año como industria gastronómica tenemos que asumir. Así que estoy feliz de poder compartir con todos ustedes este primer webinar y en este día, en esta noche especial, con mi primer invitado, Diego Paneso, chef colombiano del eje cafetero, que aparte de tener una trayectoria muy grande, me encanta arrancar con él porque he conocido todo su crecimiento y quisimos empezar con Diego en este primer webinar. Así que, pues Diego, bienvenido a estos webinars de Gustar Gestión Integral y encantada de que puedas estar acá hoy con Muchas nosotros. gracias, Sonia. Yo muy contento pues de poder participar en este primer webinar y además también de hacer parte de la historia de Gustar Gestión Integral, de esta muy buena herramienta para nosotros los empresarios gastronómicos que nos dedicamos a este oficio y que ahora pues seguramente estamos todos haciéndonos un montón de preguntas y enfrentando todos estos retos que nos está trayendo el 2023. Así es que pues muy contento de estar acá, Sonia. Muchas gracias. Diego, gracias. Antes de arrancar, para quienes por primera vez hacen parte de esta comunidad Gustar, quiero primero contarles un poquito qué es Gustar y luego también darte el espacio, Diego, que nos cuentes quién eres y cuál ha sido la trayectoria rápidamente. Gustar Gestión Integral es una agencia de consultoría que he venido creando con el fin de generar herramientas de gestión para los restaurantes. Yo llevo más de 17 años en la industria gastronómica, conociendo y aprendiendo los restaurantes, de lo que aquellas cosas que el cliente no ve, lo que significa estar backstage en un restaurante, todos los procesos de gestión operativa, administrativa y cómo generar herramientas que faciliten lo que significa administrar y gestionar un restaurante. Gustar Gestión Integral lleva cerca de 3 años, aunque yo en el ejercicio de consultoría llevo desde el año 2016. Y bueno, aquí haciendo este ejercicio de poder construir una empresa para los restaurantes. Ahora sí, Diego, cuéntanos un poquito. Me gustaría cuéntanos rápidamente tu trayectoria, Sí, claro, por qué Sonia. estás hoy aquí. Bueno, Sonia, pues yo soy cocinero colombiano, nacido en una familia y en el seno de una familia de restauradores de más de 50 años de tradición en el sector, particularmente aquí en el eje cafetero. Y como empresario estoy dedicado hace más o menos 16 años a hacer restaurantes, a gestionar mis propias operaciones. Actualmente mis dos restaurantes son Ámbar por Diego Paneso, que están acá en Pereira, y Carmela Horno y Cocina, que es una propuesta de cocina casual, donde tenemos un restaurante all day desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, con propuesta de desayuno, almuerzo, cena, pero además es un café con alta repostería, con panadería artesanal. Entonces está muy chévere. Y Ámbar es una propuesta de cocina contemporánea con producto local, que ya este año cumplimos 12 años haciendo cocina contemporánea en Pereira y bueno, y siempre dedicado al sector gastronómico, a la apertura de restaurantes en la ciudad y siempre muy inquieto, por supuesto, por todos los temas que tienen que ver con nuestro sector, con nuestro gremio, porque sé que somos una comunidad muy grande y que nos hacemos muchas preguntas diariamente y no tenemos unos espacios de discusión ni gremiales, ni de asociatividad, así es que estos espacios, Sonia, son muy importantes para que todos podamos entender un poco y tomar decisiones más asertivas. Bueno, Diego, este primer webinar con el que arrancamos, quise traer algo que creo que a cualquier empresario, y en este caso empresarios de la industria gastronómica, se están enfrentando. Y es que arrancamos el 2023 con una serie de retos que nos ha puesto a cuestionarnos en nuestras operaciones y que debemos de entender primero qué es lo que está pasando y saber cómo asumirlos y enfrentarlos. De ahí el nombre de nuestro webinar: cómo sostener nuestro restaurante en este 2023 y no morir en el intento. Y quiero arrancar por algo que a todos nos toca el bolsillo, y vamos a arrancar por los retos económicos que sin duda alguna desde el año 2022, efecto pospandemia, efecto
un paro empezó a generarnos y vimos cómo nos fuimos impactando en nuestros bolsillos por todas las alzas que se fueron generando. Cuando antes en un restaurante teníamos, y en la industria en general, teníamos aumentos de precios y nuestras materias primas se podían sostener en sus valores todo el año, empezamos a ver aumentos de precios en las materias primas cada vez más frecuentes y eso nos empezó a enfrentar al primer reto y es la inflación de los precios en Colombia. ¿Cómo hoy los restaurantes? Vale, bueno, aquí es parte de este equipo maravilloso. Me gustaría primero y previo a pues vamos a seguir aquí trabajando, pero que nos puedan comentar en los comentarios o en las preguntas si nos están escuchando bien, si tienen acceso a toda la información, que nos hagan saber si tenemos están recibiendo toda la información y escuchando correctamente. ¿Cómo estamos con el audio actualmente? Ahí cómo nos oyen. Ok. ¿El audio? ¿Seguimos? Seguimos. Ok, permítanos un momento. De todas maneras va a quedar graduado. Vamos a verificar un poquito el tema del audio, de la señal, que nos están reportando ahí que tienen problema en la señal. Pero queda grabado, ¿no? Sí. Todo el webinar queda grabado. Todos nos están viendo. Vale, Listo, perfecto. Perfecto. Bueno, para eso, de esto se trata. Volviendo entonces, vamos a arrancar con el primer reto a los que se enfrentaron los restaurantes. Diego, la inflación, los índices de precios del consumidor. En general, Colombia, y seguramente quienes nos están escuchando, porque tenemos gente, sé que hubo gente que se conectó que se inscribió de México, de Estados Unidos, y fue un tema mundial. Sonia, a ver, claramente estamos frente a un tema que está impactando todo el mundo y toda la industria en el mundo se está viendo impactada por los precios, que además creíamos que con las herramientas de los bancos centrales se iban a poder frenar un poco, pero lo que estamos viendo es una inflación que además nos está afectando la elasticidad de los precios. Este es un término que yo quiero que tengamos muy claro, porque claro, cada vez que hay inflación, o por lo menos cuando enfrentábamos inflaciones normales y nos enfrentábamos al IPC todos los años, lo que hacíamos en el sector era pues hacer el incremento del IPC y esa elasticidad en el precio no se sentía. Pero para mí hay una cosa que preocupa mucho, y es que esa elasticidad durante el último año ha empezado a tener una resistencia al punto de que yo creo que hoy está reventada en Colombia. Yo creo que para nadie es un secreto y muchos de los empresarios gastronómicos que nos escuchan hoy están pensando en 4 alzas en el último año. El año pasado tuvimos casi 3 incrementos en el año más el incremento que acabamos de hacer. Así es que esa elasticidad se rompe, ¿sí? Y hay una cosa bastante importante de la que hablaremos en el reto próximo, y es que la inflación de los alimentos, Sonia, es muy diferente a la inflación en general, que nos da un índice como el IPC. La inflación en alimentos, y lo veremos en una gráfica posterior, que además son datos de este fin de semana, Sonia, nos indica que estamos por encima del IPC que digamos muchos tomaron como base para hacer el incremento de precios. Así es que la inflación es un tema que nos toca muy fuerte, pero en Colombia además tiene un componente adicional, Sonia, y es la tasa de cambio. La tasa de cambio también ha impactado de manera muy fuerte y contundente el precio de muchos ingredientes importados que nosotros usamos en la industria, sobre todo en el segmento de los restaurantes a manteles y de los restaurantes que usamos materias primas de calidad superior. Nos ha tocado dar la mirada hacia el producto local, que igual eso venía haciéndose tiempo atrás porque el tema cambiario viene desde hace muchos años en Colombia. Pero son cosas que nos han atacado directamente
y que nos han hecho llevar la elasticidad de los precios a un punto límite, Sonia, que es una cosa que a mí me parece hoy muy preocupante. Y tú tocaste un tema, Diego, vamos a arrancar desde lo grande, ¿cierto? Tenemos una inflación de dos dígitos, 13.25. Pero 13.25 este fin de semana, Este Sonia. fin de semana, o sea, enero contra enero, digamos que... Pero en enero, el IPC de enero, con el que los empresarios gastronómicos subimos precio, fue del 12.8, Sonia. Y con eso ajustamos. Hemos subido tasas de interés desde el Banco de la República y eso pretendía que se frenara un poco la inflación, pero lo que estamos viendo es que no está retrocediendo la inflación. Al contrario, está subiendo. En un mes hemos subido casi un punto, que es una situación muy preocupante para prender alertas. Además, porque siempre le hacemos zoom a esa cifra. Tenemos entonces, si entramos a la industria, lo que es bares y restaurantes, hoteles, el crecimiento, digamos que en relación a lo que ha subido las materias primas no compensa. Hoy unas materias primas, y es importante que eso lo tengamos claro porque normalmente pensamos en los restaurantes que yo tengo que subir lo que sube el IPC, ¿cierto? Exacto. Y en eso es que yo me muevo, porque no me puedo mover más, porque si no voy a empezar a dejar de ser competitivo. Pero detrás de eso tenemos unos incrementos de materias primas ya en lo que es las materias primas de los restaurantes. Segmento de alimentos. Segmento de alimentos, inclusive en nuestros hogares. Claro, total. De un aumento del 26%. Entre el 19 y el 26%, Sonia. Entonces, aquí hay que diferenciar para que a todos nos quede claro una cosa muy importante. Hay un índice de precio al consumidor, un IPC, que nos indica que el 12.8 es la inflación para el año 2022, ¿cierto? Y con esa base, muchos empresarios hacen su alza. Pero resulta que la inflación en alimentos es del 19 al 26%, Sonia. Y seguramente entre ese margen que hay para poder hacer ese cálculo, hay materias primas que se han incrementado 30, 40, hasta 50%. Así es que es diametralmente opuesta la posición que tenemos los empresarios de subir el 12% cuando nuestras materias primas están subiendo entre el 19 y el 26%. Y el índice de alzas del último año en restaurantes está entre el 10 y el 19, o sea, el más optimista le pegó al 19. Y aquí no estamos considerando ni costos laborales, que se incrementaron también un montón, ni el impuesto al consumo del que vamos a hablar ahorita, ni tampoco el aumento en los costos fijos, porque debemos recordar que los servicios públicos han subido también de una manera vertiginosa, y todos los costos ocultos que tiene una operación gastronómica, que de eso sí que sabes tú, Sonia. Así es que eso hace que hoy la industria esté en jaque, Sonia, definitivamente. Y hay una cosa que vuelvo a la primera parte, y es que la elasticidad ya llegó a su límite para mí, Sonia. Yo creo que el consumidor ya no aguanta que te pongan un vaso de agua en un restaurante por 12.000 o 15.000 pesos, o que un jugo natural te cueste 17, o un plato que tenga pollo te cueste 60 o 70, ¿sí? ¿A dónde vamos a llegar? Ya la clientela ya los clientes están empezando a sentir el alza al momento de sentarse en un menú en el restaurante. Correcto. Tocaste otro tema y es el tercer reto que trajimos, y es, para el caso de Colombia, nos vuelve el impuesto al consumo. Sí. ¿Sí? Un impuesto que habíamos dejado de cobrar ¿Por pandemia? Por temas de pandemia, y fue una de las estrategias para reactivar el sector. Vuelve en el 2022 ya, y esto tiene una representación muy importante para los empresarios, y es que, a diferencia de otros tipos de impuestos, el impuesto al consumo es un impuesto que no podemos descontar de los impuestos de compras de materias primas o de otros impuestos que tengamos no es que generar. descontable. Entonces, al final se traduce en un costo adicional para la prestación del servicio que tiene que asumir, y la pregunta es, ¿quién asume ese impuesto al consumo? ¿El empresario? ¿El consumidor? La pregunta está muy fácil de resolver. En este momento, Sonia, el empresario. Porque es que hagamos un ejercicio sencillo, con los datos que hemos dado. Entonces, nos sube el IPC 12.8. que es lo que dice el DANE. El DANE. Primero, a ver, yo la foto la pongo de la siguiente manera. Del 31 de diciembre al 1 de enero del 2023, la historia la película es completamente diferente. Entonces te enfrentas a varios números. El primero, 12.8, ¿sí o no? Entonces el empresario normal dice, bueno, subo el 12.8.
8% de impuesto al consumo, pero adicional a eso me suben el salario mínimo el 16%. ¿Cuánto suma eso? Lejano, 36%. Más o menos. Más o menos. ¿Sí? Y veníamos de 3 alzas que la elasticidad de precios nos permitió dar 3 alzas el próximo año. Por eso digo que se reventó la elasticidad de precios, ¿sí? Entonces, ¿quién lo está asumiendo? Hoy lo está asumiendo el empresario. Y hay muchos que están jugando o a pérdida o están jugando solamente a flujo de caja. Ojo con esos números. Y aquí quiero decir una cosa muy importante, Sonia. Por eso para todos los empresarios gastronómicos hoy es muy importante, fundamental, tener claras las estructuras financieras y la columna vertebral financiera de nuestras operaciones. Los indicadores, Sonia, nuestro indicador de nómina, nuestro indicador de costo de materia prima, nuestro indicador de mano de obra, de recurso humano y nuestro indicador de costos fijos, que son los números de los cuales siempre hemos hablado, Sonia. 15%, 7%, 32 a 36% costo de materia prima y entre el 8 y el 10 o 11% de costos fijos, para poder empezar a tener claro el tema con impuestos de cuánto vamos a generar de utilidad en nuestros negocios. Es que el ejercicio en una proyección para los restaurantes, si fuese a hacer una equivalencia, ¿cuánto debemos haber subido los precios? Digamos que un empresario debe haber subido los precios en un 40% para haber sido capaz, para ser capaz de cubrir su impuesto al consumo, los incrementos de materias primas, los incrementos de mano de obra, que es uno de los retos, el cuarto reto que tenemos. ¿Quién va a subir 40% hoy en un plato? O sea, no existe la posibilidad porque dejas de ser competitivo, o sea, es imposible y el cliente no te lo va a pagar. Es que, Sonia, ese 40% del que estás hablando ya lo subimos en un año. En un año ya lo hemos subido. Y este año, según los datos del DANE, hemos subido entre el 10 y el 19%, ¿cierto? Hay unos empresarios gastronómicos más conservadores que no quieren impactar al cliente y suben el 10, pero hay unos que han sido más atrevidos y se han ido al 19, ¿sí? Pero resulta que ni subiendo el 19 alcanzas a cubrir toda la avalancha de incrementos que tienes con inflación, subida de salario mínimo y un montón de cosas. Entonces, al final, tenemos el concepto de que la elasticidad de precios está rota. O salir a comer en Colombia va a ser absolutamente costoso, Sonia. Entonces, aquí es donde nos tenemos que sentar y replantear completamente nuestras operaciones, Sonia, ¿sí? Que es el tema que ya seguramente llegaremos pronto a tocarlo. Y no he tocado el último reto para el caso de Colombia. Un reto que empezó este año y que va hasta el 2026. Y es el cambio en la jornada laboral en Colombia. Ay, Sonia. A partir de julio, para nuestros empresarios gastronómicos y que lo tengamos muy presente y entendamos las implicaciones de eso en los restaurantes. A partir del mes de julio, lo que estamos haciendo, lo que va a pasar en Colombia es que la jornada laboral pasa de 48 a 47 horas semanales. Sí, de manera gradual al 2025, 42. Vamos a llegar a 42 horas al 2026. Okay. Entonces, eso es un reto que va a tener una implicación adicional en todo el tema de mano de obra y en operación. De acuerdo, Sonia. La reforma laboral es una realidad. Se va a radicar el 16 de marzo y ya hay borradores de la reforma laboral que podemos leer. Pero, Sonia, lo más crítico para el sector va a ser 2 puntos que para mí me parecen de mucho análisis, de mucho debate, donde los empresarios tenemos que apelar al gobierno nacional y a decirle con toda la suficiencia del caso y nuestros datos, que son revivir las horas nocturnas a partir de las 6 de la tarde y el cálculo del dominical del 75 al 100%. Los empresarios gastronómicos de la industria gastronómica se mueven en 2 turnos, día y noche, y trabajamos la mitad en el día y la mitad en la noche, aproximadamente entre 4 y 5 horas trabajamos en la noche, y esto significa, en cálculos que ya se han hecho en el sector, un incremento de entre el 40 y el 50% en la nómina de los restaurantes que operamos en la noche, ¿sí? Eso, sumado al cálculo de los dominicales al 100%, pues va a ser una carga bastante fuerte sumada al 16% que tenemos, ¿ok? Entonces, pasar de tener una nómina saludable entre el 15 y el 16% como tu indicador, a tener que subirla
el 50% significa que vas a tener un indicador de nómina de cerca del 22%, 23%, que es una cosa que ya hace que nos tengamos que, pues, a ver, eso indica cierre, Sonia. O sea, es un tema que es muy delicado, que tenemos que pensar y que mi recomendación es que empecemos con las personas cercanas en nuestros restaurantes, contadores, asesores financieros, a hacer los cálculos desde ya de cuánto nos puede costar tener horas nocturnas desde las 6 de la tarde y el tema de los dominicales. Esperamos pues que esto se pueda plantear, se pueda debatir con suficiencia y que entiendan que el sector gastronómico es un sector, Sonia, motor de la economía, motor del turismo y que emplea muchísima gente en el país. Y lo que tú mencionas, Diego, es entender los horarios de operación. Es que funcionamos distintos al resto de las industrias. Porque cuando la gente está descansando en otras industrias y tiene unos horarios distintos, la industria de restaurantes ocupa esos espacios y ocupa esas plazas laborales en esos momentos, en esos horarios que otras industrias no ocupan. Ahora, hay aquí un tema que es importante que toquemos, Sonia, y es que no para el todo el sector aplica. Para algunas categorías del sector como el fine dining y los restaurantes casuales, donde se cobra propina voluntaria, esto con el afán de hacer entender que nuestros trabajadores tienen unas condiciones laborales muy interesantes, ¿cierto? Entendemos que la inflación impacta todo el tejido laboral de Colombia, pero adicional a que nuestros colaboradores trabajan en la noche, pues tienen un beneficio importante y son las propinas, que muchas veces las propinas en los restaurantes más grandes pueden pesar más que el salario, Sonia, ¿cierto? Esto porque entendemos que la reforma laboral es necesaria para mejorar las condiciones laborales de nuestros trabajadores y de nuestros colaboradores, y ni más faltaba, estamos completamente de acuerdo con que se tienen que mejorar muchas condiciones, pero el sector gastronómico en algún segmento, en un segmento especial, como es el que digo, restaurante Manteles, pues tiene esa condición, y eso hace que las condiciones de nuestros colaboradores sean mucho mejores que en el mercado laboral común y corriente, Sonia. Sí, correcto. Bueno, hablamos de temas económicos complejos y difíciles, retos difíciles de la industria. Vamos a cambiar de página. Vale. Y en esto, como en el tema anterior también, pero Diego, y es las tendencias de consumo gastronómico en el 2023. Porque habrá muchos empresarios que ya tienen un negocio gastronómico y están pensando en hacer actualizaciones de sus menús, de sus modelos de oferta gastronómica. Hay quienes están pensando en invertir en nuevos negocios, montar sus restaurantes. ¿Qué se viene en este año, en este 2023, en tendencias de consumo? Sonia, mira, yo creo que en tendencias gastronómicas, si empezamos a hablar de cocina, yo creo que lo local sigue muy fuerte y cada vez debe ser más interesante volver al producto local, volver a la materia prima local, además que casi que estamos obligados a hacerlo, ¿sí? Por tasa cambiaria y por inflación y eso, entonces el producto local va a tener una importancia significativa. Yo creo que el tema de las cocinas ocultas sigue creciendo, el concepto de que la gente coma de manera más confortable sin salir de su casa sigue creciendo, ¿sí? Sigue creciendo el interés por la cocina, la gente quiere aprender a cocinar, la gente quiere cocinar en sus casas y pues yo creo que a pesar de que, creo que con el costo ya tan alto que tiene salir a comer afuera, yo creo que la gente se va a interesar mucho por tener experiencias en su casa. Entonces los chefs en casa, los caterings que se hacen personalizados, yo creo que van a ser tendencia y cada vez van a coger más fuerza. Cada vez la conciencia a comer mejor, yo creo, Sonia, que va impactando más. Es una comunidad que va creciendo, va en aumento. Yo creo que en provincia todavía le falta un poco, pero sigue la tendencia a alimentarse mejor, a comer de manera más saludable, así es que va a haber un poquito más de espacio para todos los restaurantes que piensen en sus ofertas veganas, vegetarianas. Esto es una tendencia que viene creciendo. Comida para compartir, sin lugar a dudas en los restaurantes casuales y a manteles la comida para compartir sigue siendo una gran opción en el diseño de los menús.
¿Qué hay de sostenibilidad? El tema No, pues de sostenibilidad todo, Sonia, y es un tema que se viene trabajando mucho en Europa, sobre todo en Europa es mucho más consciente y es cero desperdicio. Esto es un tema que se debe trabajar mucho desde las cocinas de los restaurantes, de los chefs de los restaurantes, porque sigue siendo muy alto el desperdicio, Sonia, muy, muy alto. Y una cosa que es muy importante, y yo alzo la mano y hago el llamado, y es la sostenibilidad de nuestros restaurantes desde el reciclaje, Sonia. No estamos siendo todavía los restaurantes conscientes de la importancia que tenemos en este tema que todos los días nos está tocando la puerta y nos está diciendo, hoy páreme bolas, ¿sí? Los restaurantes generamos muchos desperdicios, los restaurantes generamos mucha basura y tenemos que empezar a reciclarla, tenemos que empezar a separar en sitio y eso no se está haciendo desde las autoridades ni desde el mismo gremio. Entonces yo creo que eso debería ser tendencia y debería llamarnos a hacer un esfuerzo más consciente. Creo que seguirá creciendo, Sonia, el concepto de la rumba suave, es decir, del restaurante que tiene una mezcla entre cocina, rumba, fiesta. Gastrobares. Los gastrobares, eso tomó mucha fuerza desde pandemia, pero ahora se ha ido convirtiendo en toda una experiencia con unos restaurantes con unas grandes inversiones, donde la gente tiene el espacio para celebrar, pero además irse de fiesta y comer bien, ¿sí? Entonces eso se está convirtiendo en tendencia en el mundo entero y creo que va a seguir creciendo. Muy bien. Después de haber visto estas tendencias, estos retos económicos y todo lo que se viene en tendencias de consumo, digamos que entendemos que los restaurantes, ¿qué implicaciones tienen? Y hablamos un poquito de 5 implicaciones claves. Te voy a ir mencionando cada una de ellas y tú me cuentas qué piensas de ellos. Hoy los restaurantes están en un modo de supervivencia. Sí, yo creo que sí. Sin lugar a dudas estamos en un momento de supervivencia, estamos enfrentando un momento crítico, inédito, Sonia, porque yo creo que yo llevo en esta industria 20 años, 22 años, y yo creo que es el momento, digamos, más crucial en el que nos ha tocado tomar más decisiones y en el que nos ha tocado sentarnos, ya no a pensar en automático, sino a consultar, a buscar asesores, a preguntarnos entre los mismos dueños y entre los mismos empresarios, venga, ¿qué está pasando? Nosotros tenemos varios chats, algunos de nuestros amigos están conectados hoy y nos hacemos preguntas constantemente. ¿Qué hacemos? Muchos están temerosos de subir sus precios porque creen que van a espantar sus clientes, entonces simplemente dejan unos precios que los están llevando a pérdidas o los están llevando a trabajar en flujo de caja, que tú sabes que esta expresión de trabajar de flujo de caja es trabajar sin utilidad, sin ganancia, y simplemente sobrevivir porque abres la reja de tu restaurante y tienes la caja llena de efectivo o el banco al otro día y con eso vas cubriendo y vas pagando y vas cubriendo, pero no estás generando utilidades. Entonces, sí creo que estamos en modo supervivencia y nos va a tocar por obligación, Sonia, juntarnos, debatir, reflexionar en conjunto, buscar qué gremio nos pueda representar de la mejor manera, porque tenemos que alzar la mano y decir, tírenos un salvavidas, porque si no la industria gastronómica se va a acabar en el país. Nos puede llevar, digamos que la tasa de formalidad en restaurantes, si lo sabemos, es difícil, tenemos mucho restaurante informal por todas estas condiciones. De lo que tenemos hoy como restaurantes formales que tomen una decisión a volver a la informalidad. Pero es muy difícil, Sonia. Es que, ¿cómo te devuelves a la informalidad? Si cada vez digamos, los organismos de control que lo hacen correctamente, porque, a ver, pues tenemos que contribuir, tenemos empresas, tenemos que pagar impuestos, tenemos que hacerlo bien, tenemos que tener bien a nuestros trabajadores. Entonces, yo creo que esa no es una salida, Sonia. Desformalizarte es ¿qué? Es no pagar la seguridad social de tus empleados, es no pagar tu cámara de comercio, es no pagar tus impuestos, es no pagar SAICO y ASIMPRO, es no pagar industria y comercio, no lo puedes hacer. O sea, simplemente vas a desaparecer y vas a meterte en un problema enorme. Entonces yo creo que la informalidad, digamos que sigue estando dentro de un segmento, un segmento del sector muy callejero, muy de los barrios, muy de la señora que tiene su asadero en la calle afuera,
muy de distritos gastronómicos muy especiales donde la gente va y consume, pero un restaurante establecido, formal, con nombre, con trayectoria, echar para atrás es imposible, ¿sí? Entonces yo creo que ese no es el camino en todos los casos. Bueno. ¿Despidos de restaurantes invasivos o temas de ya está pasando, laborales? Sonia, ya está pasando. Yo creo que ya está pasando. Ya muchos de los empresarios gastronómicos juiciosos con sus números y juiciosos con su estructura financiera se han dado cuenta que no se puede, ¿sí? Entonces han tenido que disminuir su planta laboral y eso yo creo que ha ido impactando el servicio, ha ido impactando la cocina, ha ido impactando lo administrativo. Entonces yo creo que eso ya está pasando, Sonia. Y sí, después de la reforma laboral, pasan las horas nocturnas y esto, yo creo que el tema se va a poner ahora sí bastante delicado. Complejo. Bastante complejo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer? Porque se estarán preguntando quienes nos están acompañando, el panorama no es sencillo y no es fácil, No. ¿cierto? Y yo quiero, digamos, que entrar un poquito y es, bueno, ¿cómo vamos a sostener nuestro restaurante en este 2023 y qué hacer? Y frente a lo que estabas planteando, digamos que hay un primer ejercicio y es que yo quiero invitar a nuestros empresarios a entender y empezar a ver a los restaurantes no como un negocio de comidas que nos da el flujo de caja para poder estar cubriendo nuestras operaciones, sino entender que un restaurante en cualquiera de las ofertas gastronómicas que se encuentren, en cualquiera de los modelos de negocio que esté operando, es una empresa de la cual debemos aprender a gestionar desde diferentes frentes de trabajo, ¿cierto? Y profesionalizar lo que hacemos en los restaurantes, entender los números, entender los modelos de operación, de gestión, de controles y muchos indicadores que requiere la operación. Empecemos un poquito en eso, ¿qué hacer? Recomendaciones para ajustar o qué va a pasar con la experiencia del servicio en los restaurantes hoy. Sonia, digamos que pensando en lo que acabas de decir, lo más importante hay que empezar por dar el primer paso. Y el primer paso, Sonia, es que hay que conocer la realidad financiera de nuestras operaciones. Si tú no conoces tu columna vertebral, no tienes cómo tomar decisiones. Si tú no tienes una radiografía de tu estructura financiera, no tienes cómo mover los botones que tienes que mover para poder que el barco siga navegando como tiene que seguir navegando, ¿cierto? Entonces, los indicadores de los cuales siempre hemos hablado, que conozcas los números anuales de tu indicador de renta, de tu indicador de nómina, de tu indicador de food cost, de costo de materia prima y de tu indicador de costos fijos y variables, ¿sí? Con los impuestos, por supuesto. Cuando tú tienes ese mapa en la cabeza y tienes ese indicador verde y rojo donde te dice, pucha, estás volado en la nómina porque estás en el 20%, estás volado 5 puntos, dices, bueno, ¿qué hago? Ah, pero es que tengo un muy buen costo de materia prima, lo tengo en el 30%, todavía puedes ir navegando. Pero cuando todos los indicadores están en rojo, pues vas rumbo a una catástrofe. Entonces, lo primero es esos indicadores. Hay que tener unas lecturas muy claras de la situación, Sonia, de monitorear qué es lo que está pasando, monitorear nuestros costos de materias primas, qué proveedores nos están subiendo. Ahí nos toca tomar decisiones de menú, por ejemplo. Entonces, si tenemos un producto, caso de la mantequilla, por ejemplo, la mantequilla, Sonia, se ha vuelto como comprar oro en Colombia. Hoy estamos comprando kilo de mantequilla por encima de los 32, 34, 36 mil pesos. Aceites, proteína, la carne de res, por ejemplo, ha tenido incrementos casi del 50, 60, 70% en un año. Esa es una recomendación muy importante, Diego, y es que antes el costo de venta y el costeo y el seguimiento a las materias primas lo hacíamos una vez al año, si acaso. No, ahorita hay que hacerlo. Ahora hay que hacerlo cada 15 todo días, el Sonia, tiempo. todo Esa el es una tiempo. tarea que tiene que hacer parte de la rutina de control y de gestión de un restaurante. Es todo el tiempo monitorear y tener herramientas que faciliten ese ejercicio, herramientas tecnológicas, hay software, hay plataformas, hay herramientas de Excel, o sea, facilitar y tener información. Y lo que tú mencionabas es, si el activo más importante de un restaurante en términos, hoy, en la actualidad, es tener información para tomar decisiones. Y capacidad de reacción, capacidad de moverte. Entonces, si tú estás monitoreando los precios y ves que acuérdense de una cosa muy importante en este webinar, la elasticidad de los precios. Estamos en el límite ya, para mí, esto es un concepto muy personal. Seguramente habrá otro empresario que dice, no, perdóneme, yo voy a poner un plato de solomo en 150.000 pesos y ya está.
Yo creo personalmente que estamos llegando al límite de esa elasticidad de los precios, ¿cierto? Entonces hay que tener una capacidad de moverse, Sonia, en tu cocina y decir, pues no vamos a ser capaces ya con esta materia prima, pues nos toca cambiar la mantequilla por otra cosa y poder moverte en tu menú de una manera que te permita cambiar recetas permanentemente, pero además tener la capacidad de comunicarle eso al cliente, porque el cliente puede ir muy distante de esta discusión, Sonia. Esta discusión es una discusión muy del sector, muy de empresarios gastronómicos, pero el cliente que se sienta en tu mesa todo el tiempo va a llegar y va a decir, pero por favor, pero ¿por qué cómo es posible que este croissant valga 16.000 pesos? ¿Qué pasa? Entonces yo creo que hoy nos toca, es un llamado para todos, tenemos que aprender a comunicarle esto a nuestros clientes, educar a nuestros clientes en lo que nos está pasando. Mire, qué pena, es que la mantequilla está imposible de comprar, si no ese croissant te costaría 20.000 pesos, nos toca hacerlo con vitina o qué sé yo, y lo mismo con los platos, por eso hay que estar muy pendientes de los mercados, de qué materias primas sustitutas podemos usar que tengan un mejor precio, hay que ser muy creativos en las cocinas, echar mano de la técnica con nuestros chefs y con nuestros jefes de cocina para poder diseñar menús que sigan siendo igual de ricos. Y eficientes en la operación, Diego. Y eficientes. Porciones, ya no tengo la misma cantidad pues de es muy gente. posible que nos toque bajar entonces un poco la porción también, ¿sí? O sea, este es un llamado a activarnos. Tenemos que estar pensando en nuestros restaurantes, pensando en dónde podemos, obviamente, ahorrar recursos en toda la operación, porque obviamente impactar el servicio sería tenaz. Ahora, Sonia, te digo una cosa, seguramente, si todo esto se configura y terminamos con esos incrementos del 50%, el negocio va a cambiar para mí completamente en Colombia. Completamente, completamente. Porque vamos a tener un incremento de nuestras nóminas del 50% y ahí ya no habrá más escapatoria, Sonia. O tienes dos caminos, o tu menú sube un 50% adicional de lo que lo tienes que subir, entonces estábamos en el 30 y pico, más el 50 más o menos, entre el 40 y el 50. O sea que vamos a tener dos caminos. O subimos nuestros menús y nuestros precios un 70%, perdón, un 70, un 80%, y el negocio en Colombia cambia y sentarse en un restaurante va a ser ir a pagar un plato de 150.000 pesos, 180.000, 200.000. O, pues, te toca reconfigurar completamente todo. Si tenías 10 cocineros, te quedas con 4 o con 5, y si tenías 10 meseros, te quedas con 4, y va a pasar mucho lo que pasa en Europa, ¿no? Que llegas a un restaurante normal y tienes que esperar a que el mesero te atienda cuando pueda, porque en un salón de 80 puestos lo atienden 2 meseros, con 1 o 2 cocineros, un bartender que hace de cajero y todo. Entonces eso, ojo, reconfiguraría completamente la forma como trabajamos los restaurantes en Colombia. Y es una realidad a la cual nos vamos a enfrentar en 6 meses, Sonia. Es ya. Si la inflación no sigue creciendo. Si la inflación sigue creciendo, pues entonces ya no es el 80, sino el 82, 83, 85. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. Muy bien, Diego. Pues me ha encantado hablar mucho de estos temas. Agradezco muchísimo, Diego, este espacio. Al equipo que tengo aquí que nos está apoyando en esta transmisión. Si hay preguntas de las personas que nos estén dejando por donde nos están viendo, en YouTube, en Facebook, en LinkedIn, pues agradezco mucho que me las puedan hacer pasar si las tienes ahí. Pregunta Nicolás Rodríguez, ¿hay algún panorama positivo en la industria? Hay un panorama. Yo pienso que, personalmente, porque evidentemente sí. sonó muy crítico, muy catastrófico. Yo creo que como consumidores, en general, es mi lectura que hacemos desde los clientes, y es que el consumidor se ha venido educando y ha venido entendiendo y siendo más consciente de las condiciones a las que hoy se enfrenta el restaurante. Antes, con el tema de la inflación, uno no se daba cuenta porque era muy manejable, pero es que como ya hoy todos lo sentimos, porque es que no es solo del empresario, sino que cuando alguien va a un restaurante, a mercar, va a un supermercado, pues siente y es evidente y va a decir, claro, esto también le está pasando a los restaurantes. Creo que como panorama positivo es que hoy tenemos un ejercicio de conocer de muchos otros modelos de operación alrededor del mundo, y eso ha subido el nivel
de los negocios, de las experiencias y nos ha retado a ser mejores, a mejorar nuestro nivel de modelos de operación, de innovar y crear restaurantes que generen mayor conexión con los clientes. Antes estábamos casados con unos cuantos Sí. y hoy hemos diversificado como todo ese modelo. A ver, yo quiero decir algo. Yo creo que las crisis son los mejores momentos y la génesis de la creatividad y de las mejores cosas son las crisis. Esas movidas de estanterías tan berracas donde cogen y a uno lo sacuden, es el mejor escenario para que salgan. Yo creo que de esto deben salir los nuevos cracks de la cocina. Deben salir unos conceptos gastronómicos locos, innovadores, eficientes, tecnológicos, porque nos están obligando a pensar. Ir en el barco con la inflación del IPC al 4, al 4.5 es muy lindo, porque tú simplemente suba al 4.5, suba lo mismo y el restaurante sigue lo mismo. Hoy estamos todos enfrentados a un reto enorme, nos están poniendo a pensar, a ser creativos, nos sacudieron la estantería. Entonces, para responderte, Nicolás, yo creo que esto es un Big Bang de creatividad, de ponernos las pilas a ver cómo vamos a salir de esta crisis y pues a ver, para ser optimistas, pues la civilización humana no está sino acostumbrada a eso y de manera peor. Si revisas la historia de aquí para atrás, hoy nos ha tocado súper fácil. Entonces yo creo que sí es una oportunidad enorme para que la industria reviente en una cantidad de cosas maravillosas. Yo creo que eso es lo positivo. Gracias, Diego. Nicolás, vuelve y pregunta, ¿qué opinas de las cocinas ocultas? Las cocinas ocultas. En términos de operación, digamos que las cocinas ocultas tienen unas condiciones mucho más fáciles porque dejas de controlar, hay variables que no requieres como los restaurantes que tienen áreas de servicio y áreas de operación. Sin embargo, creo que es importante tener en cuenta y es que cuando yo tengo el contacto con el cliente, cuando yo veo a la cara a nuestros clientes, tengo la posibilidad de conectar con ese cliente y fidelizarlo y generar una empatía, un espacio con ese cliente. Entonces, la cocina oculta tienes que tener mucho cuidado y tienes que tener muy claro desde la oferta gastronómica de tu producto y desde lo que significa cómo vas a llevarle la experiencia de servicio de tu cliente a su casa. Porque no lo vas a llevar a un espacio, porque el cliente no va a tener la oportunidad de llegar a tu restaurante y hablar con Diego, Sí. y ver los cocineros, y ver los meseros, ni disfrutar el espacio. Entonces tienes que pensar cuál va a ser ese valor agregado adicional a tu producto que vas a lograr crear en tu concepto y en tu restaurante para llevarle esa experiencia al cliente al restaurante. Porque no puede ser centrado solo en lo gastronómico, sino que hay que pensar un poco más allá de ello. Sí, Sonia, yo creo que eso es muy importante. A ver, mi experiencia siempre ha sido de cara al cliente y no atrás, pero yo creo que es un concepto que seguirá creciendo. Yo creo que hay que hacerlo juicioso, porque también he visto conceptos de cocinas ocultas donde no le prestan mucha atención al producto y finalmente el producto es muy importante, ¿cierto? Entonces yo creo que es un concepto que seguirá creciendo. Creo que en las ciudades importantes y grandes aún es más fuerte, tiene mucha más aceptación. Nuestras provincias todavía les cuesta un poco el tema del domicilio y eso, pero sin lugar a dudas sigue siendo una oportunidad importante además para la disminución de los costos y eficiente, supremamente eficiente. Puedes operar incluso diferentes tipos de cocina en una misma cocina, es decir, diferentes conceptos gastronómicos con mucho menos personal, con rentas mucho más económicas, muchísimo más económicas, sin equipo de servicio. Entonces es una muy buena oportunidad, sobre todo en este momento que estamos enfrentando. Pero saberlo hacer. Sí, pero saberlo hacer y con calidad. Para mí la calidad siempre es muy importante. Estamos. Nos preguntan, ¿cómo se podría desde el sector gastronómico influir e incidir para hacerle frente a la inflación? Pues, a ver, desde el sector, pues si no lo puede controlar ni el Banco de la República, es medio complejo nosotros. A ver, Generar pero presión trato de para entender ello. la pregunta. ¿Qué O tenemos sea, como industria hay que para ser más hacer? eficiente. Sí, claro, yo entiendo la pregunta. O sea, nosotros no podemos hacer nada para parar la inflación. La inflación es un fenómeno
mundial, que pues ya esto no es para otra discusión, porque esto es discusión mía de pandemia, que creo que los gobiernos se equivocan, pero bueno, no importa, eso no es para este momento. Pero sí creo que nos toca volvernos más eficientes. Yo creo que nos toca echar mano, ser muy creativos en el menú, ser muy creativos en buscar en las manos, en los mercados. Hay que volver al mercado local, hay que volver al productor local. Entonces, si pudiéramos ir a los mercados campesinos, si pudiéramos ir a las cooperativas campesinas a buscar el producto sin intermediarios, allá donde el señor cultiva la cebolla y traerla, donde el señor cultiva el tomate y traerlo, donde la señora que levanta los pollos y traerlos, y entonces ahí crear unos menús diferentes. Nos toca salir a poder disminuir, digamos, ese impacto de esos costos, buscando el producto de manera primaria. Va a tocar cambiar algunas materias primas, Sonia, que hoy son muy costosas, y echar mano de otras. Lo que siempre he dicho, la técnica en cocina. Entonces, si tienes técnica, la cocción lenta, por ejemplo, es espectacular para tú coger cortes de carne que no son de primera y que con una buena técnica, una buena salmuera, un buen brine, una buena maduración y una buena cocción al vacío, puedes convertir un plato maravilloso de falda, de pierna, de morrillo. Entonces nos toca empezar a buscar cómo en esas materias primas que veíamos antes de segunda y tercera, cómo las optimizamos con la técnica y las llevamos y le damos valor. Yo creo que eso es lo que nos toca ahorita para enfrentar la inflación. Y digamos que yo le agregaría algo más, Diego, y es más desde la operación, desde lo que nosotros hacemos, y es que hay que poner toda la atención en las operaciones de cocina, donde si estamos pagando unas materias primas a los precios que las estamos pagando, hay que cuidarlas en su totalidad. Los desperdicios, los dados de baja, las preparaciones que no se ajustan a una receta, ¿cierto? Hay que empezar a implementar estrategias dentro de las cocinas, herramientas que nos permitan ser muy exactos en la medición de las preparaciones, cuidar cada gramo de materia prima que estamos comprando, porque no estamos para desperdiciar. No. Y hay que entender, es uno de los indicadores que yo siempre le digo a los restaurantes, que no se mide. ¿Cuánto estás botando? El costo oculto que no lo miden. ¿Cuántas hamburguesas quedaron mal preparadas porque tomamos mal la orden y se fueron con salsa y el cliente lo quería? O el dinero que hay en la basura, ¿sí? O la plata que hay en la basura. O la plata que hay en la basura porque compramos más tomate del que era y tiramos a la basura. Entonces, está desde lo que significa el producto, pero también desde la operación. Entonces, tenemos que mirar también hacia adentro, es cómo estamos haciendo nuestras operaciones para poder contrarrestar un poco esos incrementos. Sonia, y lo que estábamos hablando al principio, cero desperdicios. Es decir, también nos toca echar mano de la técnica para usar la cáscara, para usar las esquinas, los recortes, para cuando estamos porcionando pescado, pollo y eso, cómo vamos a usar todo lo que hay detrás, huesos, pieles, un poco de grasa por este lado. Nos toca ser absolutamente creativos con nuestro equipo de cocina, estudiar un poco de técnica también adicional para poder tener desperdicio cero y que todo sea reutilizable en nuestros platos en la mesa. Listo. Nos comentan, la sostenibilidad debería iniciar por motivar al equipo de trabajo y propulsar más su valor. ¿Qué opinan? Entendiendo sostenibilidad desde el tema ambiental, creo que sí tenemos que empezar a fortalecer en nuestros equipos de trabajo realmente, más allá de que sea una imposición, de entender el significado de lo que hay detrás de la sostenibilidad y cómo generar modelos de trabajo, menús, cocinas que faciliten el proceso. Creo que es un ejercicio que hay que educar también, y al interior de los restaurantes tenemos que empezar desde la cabeza. Si desde el líder del restaurante, desde el jefe de cocina, desde el chef, desde el dueño de ese negocio, empieza una directriz, el ejercicio puede ir funcionando. También hay algo muy puntual y es los diseños de nuestras cocinas, las herramientas, el material de empaque que usamos en nuestras cocinas impactan directamente, pero realmente si esto no es una política, si esto no hace parte de esos valores agregados que tenemos como negocio, bajarlos hasta el personal va a ser muy difícil de implementar esas herramientas. Y creo que hay que mirarlo de una manera muy general. Sostenibilidad no solo es el ejercicio de reciclar, sostenibilidad es poder tener la claridad de todo el enfoque, lo que significa
qué materias primas estás usando, que se facilite, qué materiales de empaque estás usando, tus cocinas, que también diseñadas están para poder facilitar ese proceso. Pero además yo creo, Sonia, que hoy tenemos equipos motivados. Desde pandemia, yo creo que todos nuestros colaboradores han visto los grandes esfuerzos que se han hecho por mantener vivas las operaciones. Hoy seguimos manteniendo vivas nuestras operaciones, hoy seguimos teniendo personal motivado. Estamos viendo además cómo la implementación de los sistemas de salud y seguridad en el trabajo en los restaurantes hoy es más eficiente, se está haciendo más conciencia, entonces tenemos grupos de trabajo mucho más motivados. Yo lo hablo directamente por mis restaurantes, donde tenemos sistemas de salud y seguridad reglamentados, donde hacemos seguimiento permanente y donde tenemos colaboradores felices que trabajan en la operación y que están contentos, fidelizados y que están trabajando con amor por nuestras operaciones. Porque es una filosofía. Total, para mí lo es y para mi Tiene equipo que de estar trabajo ahí. que él y para gente que lleva conmigo 12, 10, 5, 7 años trabajando permanentemente y fiel y leal a nuestra marca. Yo creo que para resumirlo ahí es que no sea una moda, que se haga parte de la filosofía del negocio. Total. Con todo lo que implica, con los programas, con los modelos de Y operación. eso se ve en la mesa, Sonia. Cuando tú tienes un equipo de servicio feliz trabajando en su sitio y cuando tienen el corazón puesto en la operación, el servicio es impecable y nuestros clientes nos lo reconocen y nuestros clientes fluyen. Un personal que no está motivado, un personal que está trabajando mal va a sacar mala comida y no va a hacer bien el servicio y el restaurante sencillamente pues no le va a gustar a la gente. Pero yo creo que eso se ve finalmente reflejado en el producto que das al final. Listo. Alejandro comenta sobre las horas extras. La industria de restaurantes está acostumbrada a aprovecharse de los coladores. También deberían pagar lo justo. ¿Qué opinas? Bueno, voy a hacer como un ejercicio, una apreciación personal. Creo que durante muchos años, como industria, hemos venido profesionalizando, hemos venido mejorando las condiciones de los empresarios. Yo creo que para nadie, de los colaboradores, yo creo que para nadie es un secreto, y Diego lo decía ahorita, muchos negocios empiezan desde la informalidad, pero de la manera de crecer, evidentemente, si tú estás pensando que estás creciendo como empresario a costa de los colaboradores, pues ahí no está el negocio. Y yo creo que eso es una de las primeras preguntas que se tienen que hacer nuestros empresarios, y es la posible utilidad que estoy generando, que esté primero pensado en aras del equipo de trabajo que se tiene. Los tengo con todos, están afiliados con todos. El tema de horas extras ha venido cambiando. Mi lectura en los análisis y cuando trabajamos con los empresarios es que creo que tenemos cada vez más empresarios conscientes de la importancia que el recurso vital del negocio y del restaurante son los colaboradores. Tú puedes tener un muy buen producto, puedes tener unos modelos de trabajo, unos procesos, software, tecnología, un restaurante hermoso, pero si no tienes un equipo motivado, si no tienes a tu equipo contento y con lo que corresponde, el restaurante no te va a funcionar. Entonces, creo que esa tendencia ha venido cambiando, cada vez tenemos empresarios más conscientes, por supuesto que existen y los vemos, empresarios que no lo hacen, pero creo que ahí nos estamos, perdón la expresión, metiendo una mentira, y es que si te estás generando esa utilidad a partir de los colaboradores, pues ahí no tienes el negocio. Sonia, de acuerdo. Y lo que yo creo es que ya también hay mucha más educación en los colaboradores. Ya hay mucha más capacidad, o sea, ya es muy difícil que un empresario no se tenga que acomodar a las condiciones laborales. O sea, vuelvo y te repito, es que la formabilidad cada vez es mayor, entonces estamos ajustando nuestras jornadas a 8 horas, se están ajustando obviamente el pago de horas extras. No, yo creo que eso está cambiando muchísimo en la industria, sí. y cada vez hay empresarios más conscientes y cada vez, obviamente eso se ve un poco en el sector informal, Sonia. En el sector informal todavía vemos turnos mal pagados, de cocina, Sin de salón, sin afiliaciones, sin ningún tipo de beneficios en el sector, pero eso ha cambiado muchísimo, considerablemente en los últimos años. Bueno, pues creo que finalmente, Diego, le hemos dado todo un pasada por todos los temas que queríamos tocar, el tema económico, el tema de tendencias, qué hacer en los restaurantes. Yo creo que la invitación para todos nuestros empresarios es entender y que aprendan y aprendamos
a salirnos de esa operación, porque los restaurantes es una operación que se lo consume a uno. Si uno está ahí metido todo el tiempo y no mira qué está pasando alrededor y no mira cuáles son todas esas variables que impactan el negocio, pierdes de vista y cuando llegas a tomar la decisión seguramente ya llegas tarde. Entonces es invitarlos a que se salgan de esa operación, que conozcan de sus restaurantes, que conozcan también qué está pasando afuera, cuáles son esas tendencias y cómo se tienen que preparar para ello. Así es, Sonia, yo creo que estamos frente a un momento, como lo dije ahorita, inédito, fundamental y crucial en la supervivencia y en poder mantener nuestras operaciones. Hay que tener mucho juicio, hay que buscar asesorarnos muy bien, hay que buscar ayuda, hay que buscar quien nos ayude a entender nuestras finanzas, quien nos ayude a implementar modelos administrativos y operativos fáciles de usar y que nos sirvan de herramienta para poder leer la vida de nuestros restaurantes. Hay que estar muy pendiente de lo que está pasando, tener lecturas muy precisas y muy asertivas. Y hay que buscar profesionalizar el sector. Carecemos, que esto fue algo que nos faltó hablar, Sonia, es que tenemos un sector no profesionalizado, donde falta mucho todavía para alcanzar ese objetivo. Entonces nos toca rodearnos de profesionales que nos den la mano y que nos ayuden a entender nuestras operaciones, porque muchos, como yo que somos cocineros, terminamos gerenciando nuestras operaciones y nos toca empezar a entender de temas jurídicos, de contratación, de temas financieros, de estadística, de presupuestos, de un montón de cosas que uno simplemente no sabe, abandona su cocina para gerenciar una cantidad de cosas. Entonces hay la posibilidad de buscar acompañamiento, busquémoslo y aprovechemos y creamos que de esto va a salir un cúmulo de cosas maravillosas y de nuevos conceptos. Yo creo que al final vamos a ver el renacimiento de una gastronomía completamente diferente. Gracias por la invitación, Sonia. Diego, a ti mil gracias por este espacio, por todo lo que nos Y gracias a todos por compartiste. acompañarnos. Gracias a todas aquellas personas que se conectaron o quienes estén viendo este webinar después. Invitados a que nos sigan, a que sigan en contacto con nuestras redes sociales, con nuestra página de YouTube, Degustar Gestión Integral, que hoy estamos reaperturando para poder tener estos espacios. Así que muchísimas gracias por estar acá, por haberse registrado y esperamos poder seguir manteniendo estos espacios para seguir compartiendo muchísima información. Así que nos vemos en el próximo webinar y en todas aquellas transmisiones que tengamos desde Degustar. Una muy buenas noches para todos. Hasta luego.